Buenos días a todos. Bueno, vamos a ahora tener un tiempo de reflexión en la palabra de Dios y en esta mañana quiero hablaros de un reino. Pero el reino del que yo quiero hablaros en esta mañana es un reino muy diferente a los reinos que nosotros imaginamos. Este no es un reino cualquiera, este es el reino del revés. En el reino del que yo quiero hablaros en esta mañana, los pequeños son grandes y los grandes son pequeños. Los que lloran no son silenciados y callados, sino que son consolados. Los invitados especiales al banquete de este reino y en este palacio no son los famosos, no son los ricos, no son los poderosos, sino los rechazados, los marginados, los pecadores. En este reino no se premia la astucia ni el engaño, sino que se busca la paz y la justicia. La bondad es el absoluto compromiso de este reino y siempre vence con el bien el mal. Acaba con sus enemigos, no destruyéndolos y peleando contra ellos, sino amándolos. Este reino es tan especial, ¿sabéis por qué? Porque su rey es muy especial. Porque este rey no mata, sino que da vida. Este rey no quita, no succiona, no abusa, sino que da, se entrega, regala. Este rey tiene todo el poder del universo y no lo usa para dañar ni para oprimir, sino para sanar. Él no se mantiene al margen ante los problemas de sus siervos, sino que se entrega completamente por ellos. Hoy quiero hablaros de este reino y quiero que sepáis que este es un reino real. Y es un reino al que Dios nos invita a entrar a cada uno de nosotros. A partir de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a comenzar, Dios ha puesto en mi corazón, comenzar una serie de estudios para que podamos aprender acerca de este reino. Así que de aquí en adelante, las veces que a mí me toque, hasta que vayamos avanzando y terminándolo, vamos a estar estudiando un pasaje en concreto de las Escrituras. ¿Alguno de vosotros sabe qué pasaje vamos a estudiar? ¿Lo podéis decir? ¿Se atreve alguien? El Sermón del Monte. Quiero que podamos estudiar juntos el Sermón del Monte. Me he dejado esto aquí. A ver. Bueno, si no va, no pasa nada. Sí. Ok. El Sermón del Monte. Y estoy seguro de que muchos de los que estamos aquí, si alguna vez hemos escuchado, hemos leído la Biblia, conocemos muchos de los versículos del Sermón del Monte de memoria. Vamos a hacer una prueba. Yo voy a empezar a decir un versículo y por favor, no me dejéis solo, quiero que intentéis completarlo. ¿Vale? Primer versículo. Buscad primeramente y todas las cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Vamos bien. Segundo, no os hagáis tesoros en la tierra, porque aquí la colilla y el porín corrompe. Bueno. Siguiente. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vosotros sois la sal de la tierra o la luz del mundo. A ver no juzguéis si no queréis ser juzgados. Ok, otro. Pedid y se os dará. Buscad, llamad. No lo hemos preparado, ¿eh? Otro. No todo el que me dice. Muy bien. Otro. Entrad por la puerta estrecha. Por sus frutos los conoceréis. El último, ninguno puede servir a dos señores. Y podríamos seguir así.
No he contado cuántos son, pero son un montón y todos los sabéis de memoria, ¿verdad? Ahora, ¿sabéis? A veces, saber versículos de memoria es muy, muy bueno. Es muy bueno, tenemos que hacerlo. Ahora, a veces, cuando nos sabemos pasajes con tanta familiaridad, nos olvidamos de que esos pasajes están dichos con una enseñanza global. Y a veces cogemos de aquí, cogemos de allá, cogemos de acá y se nos olvida cuál es la enseñanza principal por la cual Jesús, todos estos pasajes que yo os los he dicho, los dijo en el Sermón del Monte. Todos. Y perdemos a veces la visión general, olvidamos que forman parte de un todo. Y a veces el Sermón del Monte, utilizado de esta forma, cogiendo de aquí, cogiendo de allá, se ha malinterpretado. Y se han acabado enseñando cosas que no eran el motivo por el cual Jesús enseñó esto. Por ejemplo, hay algunas personas que creen que estas palabras de Jesús del Sermón del Monte nos sirven o nos enseñan para saber cómo podemos ganarnos el cielo. Si yo cumplo con todas estas cosas que el Señor Jesús dice aquí en el Sermón del Monte, entonces yo voy a ser capaz de llegar al cielo. Esa es nuestra tendencia como seres humanos. Nuestra tendencia como seres humanos es decir, bueno, ¿qué hago yo para conseguir esto? ¿Recordáis? Hay un pasaje en la Biblia. Jesús recibe a un joven, dice, joven rico que llega a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer y yo lo hago. Y el Señor le dice, es decir, lo que está diciendo ahí, Señor, ¿cómo puedo conseguir la vida eterna? Y en la cultura en la cual estamos nosotros a día de hoy, en 2023, también se nos anima a tener esa mentalidad de si tú puedes, lo consigues. Si tú luchas por tus sueños, los vas a conseguir todos. Y llegamos a lo más importante, que es la eternidad, y estamos diciendo que no podemos hacer nada para conseguirlo. ¿Sabéis? Eso nos duele en el corazón, nos duele en nuestro orgullo, duele en nuestro ser. Porque el Sermón del Monte no está apuntando a cómo podemos hacernos ciudadanos del reino de los cielos, sino a quién puede hacernos ciudadanos del reino de los cielos. No hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación, porque la salvación es del Señor y Él nos la regala. Así que en estos capítulos no enseñan que hay que hacer algo, sino hay que creer en alguien. La Biblia enseña claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y solo cuando tenemos fe y creemos en Él, que Él es el verdadero Dios hecho carne, que murió y resucitó por nosotros, solo entonces tenemos la salvación. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es replantearnos, vale, si Jesús no estaba enseñando cómo vamos a ser ciudadanos de ese reino, entonces, ¿Jesús qué estaba enseñando en el Sermón del Monte? Fijaos, el Sermón del Monte, aquí vemos a Jesús, que es el rey del reino, dándole las normas a sus súbditos. Es decir, Jesús está explicando a sus seguidores cómo debe vivir una persona que pertenece al reino de los cielos. Te voy a decir una cosa. Si tú dices que has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú tienes el DNI del reino de los cielos. Enhorabuena. Eres ciudadano del reino de los cielos. Pero también te voy a decir otra cosa. Y es que si tú tienes ese DNI, no puedes seguir viviendo y actuando como si no lo tuvieras. Tú no puedes seguir viviendo en esta vida como aquellas personas que no tienen ese tipo de fe ni esa esperanza. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, entonces pasamos a ser parte de este reino de los cielos. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Colosenses 3, del 1 al 2, dice: si habéis resucitado con Cristo, es decir, si habéis creído en Él, si habéis entregado vuestra vida a Jesús, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, si somos ciudadanos de este reino, ¿cómo es posible que en muchas ocasiones estamos actuando como si no lo fuéramos? ¿Qué nos está pasando? Nos hemos olvidado que en este mismo sermón Jesús nos llama a ser la sal y la luz del mundo. Estamos en este mundo para influir en él y no para acomodarnos a él. Así que es por este motivo que creo que el Sermón del Monte es tan importante para todos nosotros hoy en el día. Porque nos hemos olvidado de que un creyente no debería pasar desapercibido. Un creyente no debería confundirse entre la multitud, porque si eso pasa significa que estamos caminando y yendo en la misma dirección que ellos. ¿Sabéis cuál es el problema? Que el mundo va en una dirección opuesta a Jesús. El mundo, ¿dónde está mirando? El mundo está mirando en sus bienes, en su riqueza, en su fama, en su prosperidad. ¿Y nosotros dónde tenemos que mirar? En Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús. Así que, imagínate, si uno de nosotros nos metiéramos dentro de una multitud de 1.000, 2.000, 3.000 personas y toda la multitud va caminando en esa dirección y yo estoy en medio de esa multitud y yo no quiero ir en esa dirección, yo quiero ir en esa dirección, eso va a molestar a mucha gente, ¿verdad? No va a ser cómodo, no voy a estar andando muy alegremente, la gente va a mirar, va a decir: bueno, ¿qué haces? Todos vamos para allá, ¿por qué vas tú al contrario? Bueno, es porque Jesús nos llamó a mirarle a Él y no a otra cosa. Así que este es el reino que os quiero presentar. Dios nos está llamando a vivir de una forma opuesta a lo que vemos en el mundo y quizá una de las partes más paradójicas o ilógicas o difíciles de entender de este sermón es la primera parte, que es lo que vamos a estar viendo esta mañana. La primera parte lo conocemos como las bienaventuranzas y se encuentran en Mateo capítulo 5. Así que si tienes una Biblia, me gustaría que siguieras la lectura en Mateo 5, de los versículos del 1 al 12. Dice así, este es el comienzo, la primera sección del Sermón del Monte. Mateo 5, versículo 1 dice: viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque si persiguieron a los profetas que fueron antes, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, aquí podemos ver las características tan peculiares que tiene este reino de Dios, este reino del revés. Un reino tan diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en esta tierra. Y sabéis que a mí me gusta, para poder entender las cosas mejor, estructurarlas. ¿De acuerdo? Entonces, para entenderlo mejor, vamos a ver dos grupos. Hoy, en este ratito,
vamos a estar estudiando la primera parte y la siguiente vez estudiaremos la segunda parte. Y estas bienaventuranzas se pueden dividir en dos. No sé si todo el mundo lo ve, yo lo voy a decir. Entonces, hay 9 bienaventuranzas. Pero la última, la 9 y la 8, podríamos decir que tienen una temática común, que hablan de la persecución. Así que si las uniéramos, podríamos dividir 4 y 4. Y esas primeras 4 serían bienaventuranzas que hablan acerca de la relación entre los siervos con su rey. Y las siguientes 4 serían la relación entre los siervos con los demás. Así que hoy vamos a ver cómo es la relación que tienen los siervos de este reino con su rey. Dice la primera, o mejor dicho, la primera palabra, porque aquí quiero pararme un segundito. Jesús comienza su sermón diciendo una palabra: bienaventurados. Quiero que entendáis una cosa, esta no es la primera vez o la primera predicación de Jesús, porque nosotros sabemos que si vamos en Mateo 4, versículo 17, nosotros vemos que ahí había ya en el capítulo 5 una multitud por algo. ¿Por qué había una multitud ahí? Bueno, porque Jesús ya estaba predicando el arrepentimiento, que el reino de Dios había llegado y estaba haciendo sanidades. Entonces, muchas de esas personas habían escuchado o habían visto que Jesús estaba haciendo sanidades y le estaban siguiendo. Y ahora nos encontramos que Mateo nos dice en el capítulo 5 que había una gran multitud y entonces Jesús dio este sermón, este gran discurso. Ahora, sí que es cierto que este es el primer gran discurso, por así decirlo, largo, estructurado, donde Jesús se tomó el tiempo de explicar, largo y tendido, qué es lo que venía a enseñar. Había mucha expectación, porque imaginaos, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, y había personas que decían, bueno, este es el Mesías, había personas que decían, este hombre hace sanidades, había personas que estaban hablando y estaban todos expectantes para ver qué es lo que este hombre tenía que decir. Así que la multitud está en ese lugar, sus discípulos se acercan a él y Jesús comienza diciendo, bienaventurados. Es decir, dichosos, afortunados, felices. Y esta palabra no es solamente maravillosa por su significado, sino porque apunta completamente al motivo por el cual Jesús había venido a este mundo. ¿Sabéis una cosa? Antes de que Jesús viniera a este mundo, entre el periodo que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hubo un periodo que nosotros decimos de silencio, ¿verdad? El periodo de silencio, es decir, desde el último libro que se escribe en Malaquías hasta que en Mateo, que estamos aquí en Mateo, había habido silencio. Ahora yo quiero que busques con tu Biblia Malaquías capítulo 4, versículo 6. Ese es el último versículo del Antiguo Testamento. Con este versículo se acaba el Antiguo Testamento y comienza ese periodo de silencio. He estado mirando en muchas versiones, casi todas las versiones acaban con la misma palabra. ¿Cuál es la palabra que aparece ahí? Maldición. La última palabra del Antiguo Testamento antes de que el Señor se callara durante 400 años es maldición. Y en el hebreo original también la palabra es anatema. Y la primera palabra que el Hijo de Dios dice cuando viene a esta tierra y cuando se junta y va a decir ese discurso con todo el mundo expectante es bienaventurados. Una bendición. Y comienza a explicar ese reino del revés, ese reino distinto a todos los reinos. Y dice, bienaventurados, felices, dichosos, afortunados, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la primera paradoja. Una paradoja es algo que aparentemente no tiene lógica.
pobres en espíritu, bienaventurados, realmente es algo complicado de entender. Pero aquí no se refiere a los pobres materialmente, no es que sean los pobres que no tienen facilidades económicas, sino a los pobres, de hecho lo explica, en espíritu. Es decir, bienaventurados aquellos que no son engreídos, aquellos que no son autosuficientes, aquellos que no se enorgullecen. Bienaventurados aquellos que reconocen que tienen una necesidad. Bienaventurados aquellos que reconocen que no lo pueden todo. Bienaventurados aquellos que saben que necesitan ayuda. Es lo contrario a esa actitud de las personas autosuficientes que se jactan o que tienen el orgullo de decir, bueno, mira, yo no necesito nada a nadie, yo soy suficiente, autosuficiente, no reconozco que existe un Dios, no reconozco que tiene poder. Así que ser pobre en espíritu es darse cuenta que delante de Dios no somos nada, que no podemos hacer nada y que le necesitamos para todas las cosas. Es reconocer que realmente sin nada hemos venido al mundo y sin nada nos vamos a ir. ¿Es esto verdad o no es verdad? Es reconocer que somos polvo y que sin Él no estamos plenos. ¿Sabéis? Para que lo entendamos bien, es la actitud que tuvo el hijo pródigo cuando se dio cuenta del error que había tenido. El hijo pródigo le dice a su padre, mira, no puedo esperar a que te mueras. Quiero mi dinero, quiero mi herencia. Dámela y me voy. Le da la herencia, se va, se la malgasta. Pero llega un momento en que dice un texto en Lucas 15:14 que él comenzó a faltarle. Dice, y comenzó a faltarle. Y se dio cuenta del error tan grande que había cometido. Y se dio cuenta de que alejado del Padre no era nada. Se dio cuenta que tenía que volver a Él. Se dio cuenta del gran error. Se dio cuenta de su necesidad. Así que Jesús está diciendo, bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad. Bienaventurados aquellos que se dan cuenta de que no lo pueden todo. Y continúa con la segunda paradoja. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta frase vuelve a no tener lógica para nosotros. Porque en todo tiempo, en toda época, en todo lugar, aquellos que han sido más felices, pues son la gente próspera, la gente dichosa, la gente que tiene prosperidad. Sin embargo, aquí está diciendo que son afortunados los pobres en espíritu y los que lloran. Y es obvio que aquí Jesús no está hablando de los que lloran por cualquier llanto o en cualquier llanto, sino que este llanto es el que se produce cuando una persona se da cuenta de esa necesidad que tiene. El llanto por el cual Jesús aquí está prometiendo una consolación es el llanto de la tristeza por nuestro pecado, por nuestra condición, por nuestra necesidad. Segunda de Corintios 7:10 dice lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, no hay que arrepentirse de que tú estés llorando por reconocer tu pecado. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Quiero que os deis cuenta de una cosa. Estas 4 bienaventuranzas actúan como si fuera una especie de escalera. Y va una llevándonos a la otra. Primero, es necesario que la persona se dé cuenta de que no es nada y de que tiene una necesidad para que pueda realmente reconocer ese problema que tiene. Vamos a poner otro ejemplo. Hemos puesto el primer ejemplo del hijo pródigo. Ahora vamos a poner otro ejemplo acerca de este llanto del cual habla Jesús. Hay una escena, Jesús habla de una parábola en la cual aparece un fariseo y un publicano. Y en esta ilustración Jesús dice que
el fariseo, que era un líder de los religiosos, era una persona con un estatus social muy grande, ese fariseo se ponía en pie en la sinagoga, iba a orar y decía: Señor, gracias porque yo no soy como los demás. Ahí ya podéis ver el orgullo que tenía. Gracias porque yo no soy pobre, yo no soy mujer, yo no soy esclavo, yo soy mejor que el resto. Gracias porque yo ayuno, yo diezmo, yo doy, yo hago esto, yo hago esto, yo hago lo otro. Y vio a un publicano que estaba en ese lugar y dice: yo no soy ni siquiera como ese. Pero ese publicano dice que, mirando al suelo, se daba golpes en el pecho y decía: Señor, perdóname. Señor, yo reconozco que yo no valgo para nada. Yo reconozco mi necesidad. Y Jesús dice que esa persona, ese publicano, se fue a su casa justificado, mientras que el otro no. Esa actitud de orgullo, de autosuficiencia, no es la que el Señor quiere. Eso es lo que premia al mundo, pero no es lo que premia el Señor. Y este es un punto en el cual tenemos que también parar un segundito y examinar nuestra vida y replantearnos si, hermanos, puede ser que nosotros no nos demos cuenta de que en muchas ocasiones tenemos la necesidad de parar y decir: Señor, yo no soy perfecto, porque no lo somos. Señor, yo estoy haciendo cosas mal. No puede ser que estemos cometiendo pecados de forma recurrente sin ningún tipo de arrepentimiento, ni remordimiento, ni sensación de culpa. No somos perfectos, hay que dejarlo claro, pero el pecado siempre nos tiene que doler. Y es por eso que Jesús dice aquí: bienaventurados los que lloran. Primero, los que lloran cuando conocen al Señor por primera vez, cuando se arrodillan ante Él y le piden perdón, pero también para aquellos que constantemente reconocen que no son perfectos. Esto es para todos. Lleves 1 año, lleves 2 años, lleves 40 años siendo cristiano, todos tenemos que dolernos constantemente porque fallamos a nuestro Rey. Así que Jesús aquí promete ese consuelo y sobre todo promete que llegará un día, dice la palabra de Dios, que ese pecado será derrotado y que viviremos sin llanto, sin dolor, sin ninguna de estas cosas. Avanzamos y dice el siguiente punto: bienaventurados, versículo 5, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra mansos, hay otras traducciones que la traducen como humildes, bienaventurados los humildes. Y quizá en nuestra cultura la palabra humildes tiene mejor sentido para nosotros, porque no solemos utilizar la palabra mansos. De hecho, la palabra manso en nuestra cultura quizá es un poco despectiva. Pero la idea es la humildad. Y aquí seguimos con la progresión de esta escalera. Jesús ha comenzado hablando que bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen un sentimiento de indefensión, de, mejor dicho, insignificancia, insuficiencia, no soy capaz de llegar a la estatura. Después eso lleva a ese llanto por nuestra condición de necesidad y nos encontramos ahora con que eso nos lleva a tener una actitud de humildad. Porque ¿qué otra actitud vamos a tener cuando nos damos cuenta de que no somos nada? ¿Vamos a seguir siendo orgullosos? Sería absurdo. El camino de la salvación quita de en medio de nosotros todos los motivos de enorgullecernos. Nos devuelve a la posición donde debemos estar. Hay otra ilustración para esto. No solo la del hijo pródigo y la del fariseo publicano, sino hay una ilustración muy interesante acerca de esa humildad necesaria. Y es una historia que está en Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5. Hay un hombre ahí que se llama Naamán. Y Naamán escucha que hay un profeta de Dios que es capaz de hacer sanidades. Y entonces Naamán dice: bueno, voy a hacer mi equipaje y voy a llenar mi equipaje ¿de qué? De oro,
de un montón de cosas. ¿Para qué? Para ir... Ahora, ¿sabéis lo que pasa en decirle a este hombre, sáname y yo te pago lo que haga falta? Ahora, ¿sabéis lo que pasa en esta historia? Naamán va dispuesto a pagar lo que haga falta para sanarse, y cuando se encuentra con Eliseo, ¿sabéis lo que le dice Eliseo? Eliseo le dice, mira, Naamán, báñate 7 veces en el Jordán. ¿Y qué pensáis que hace Naamán? Pues Naamán estaba dispuesto a darle lo que hiciera falta. ¿Pero bañarse 7 veces en el río? Y la actitud de orgullo de Naamán hace que diga no. Hasta que uno de sus siervos le dice, bueno, señor, pero vamos a ver. Usted estaba dispuesto a hacer lo que fuera y le dice que se bañe 7 veces y no lo va a hacer. Y no fue hasta que Naamán luchó contra su orgullo y se humilló y se lavó en ese lugar que no se sanó. Y Naamán se sanó porque tuvo una actitud de humildad al fin y al cabo. Es que esto va en contra de nuestro corazón. En nuestro corazón el orgullo está ahí siempre presente. Lo que más nos cuesta cuando tenemos una discusión es agachar las orejas y pedir perdón. Yo alucino, de verdad, con mi hijo, ahora no está y lo puedo decir, tiene 4 años, y cuando se pelea y sabe que ha hecho algo mal, le digo, ve a pedirle perdón a tu hermana. No. 4 años. Ese es el corazón que tenemos. Dice, pero vamos a ver, si no pasa nada, solamente tienes que decir, lo siento, me he equivocado. No. Eso no solamente le pasa a él, nos pasa a todos. Y Naamán dijo, yo te doy lo que sea, pero humillarme, bañarme en este río, Jordán, ¿no hay ríos mejores? Sí. Así que esta actitud, ¿sabéis? Es algo que el Señor tiene que trabajar en nosotros. Porque en Gálatas hay un capítulo muy bonito, que es Gálatas capítulo 5, y ahí vemos una cosa que se llaman los frutos del Espíritu. ¿Sabéis? Uno de esos frutos del Espíritu es ser mansos, ser humildes. El Señor tiene que cambiar nuestros corazones. Y nuevamente, el mayor de nuestros ejemplos siempre, aquel al que tenemos que mirar es Jesús. Jesús, dice la palabra de Dios, que fue manso y humilde de corazón. Esta mañana estábamos escuchando el Dios del universo. El Dios del universo no se bajó de la cruz. Pudiendo hacer así, ni siquiera tenía que hacer eso, para destruirnos a todos, pero nos amó. Filipenses capítulo 2 es algo extraordinario, es decir, fijaos, el Señor que creó todo se hizo un siervo y en la condición de siervo se dejó morir y se entregó por cada uno de nosotros. Ese es nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesús. Así que dice que estos que tienen esta actitud heredarán la tierra. Esta es una referencia, Jesús está citando un salmo, Salmo 37:11, dice, los mansos recibirán la tierra por heredad. Y aquí se refiere a que recibirán las bendiciones de ser el pueblo de Dios. Aquellos que tienen ese corazón son aquellos que podrán ser ciudadanos de este reino. Y aquellos que sean ciudadanos de este reino tendrán por heredad aquello que nos da nuestro Rey. Dice Romanos capítulo 8, 17, si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Primera de Pedro 1, 3, dice que es bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer. Y luego sigue diciendo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Es decir, algo increíble. El Señor nos dará, o le dará a todos aquellos que tienen ese corazón, todas estas cosas. Y llegamos a la última parte, y ya nos vamos a comer. A comer, no me acordaba que venía. Los que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
continúa la escalera. Después de ver nuestra necesidad, nuestra pobreza, después de que nuestra conciencia nos culpe y nos haga llorar reconociendo que hemos estado viviendo de espaldas a Dios, después de que ya nos demos cuenta de que no sirve para nada autojustificarnos, de que reconozcamos que no hay ningún mérito en nosotros y descansemos en el Señor, entonces nos dice Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y es muy importante que entendamos lo que quiere decir aquí la palabra justicia, porque tampoco es lo que a nosotros a primera vista nos puede parecer. Y para eso tenemos que ver qué significa la palabra justicia, aunque puede tener diferentes significados, pero a lo que se refiere aquí en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer algunos versículos. Yo voy a poner aquí algunos, y si tienes tu Biblia y no veis aquí, aunque está aquí, lo podéis leer. Isaías 46, versículo 12 y 13, dice: oídme, duros de corazón, porque estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Este es el primer versículo donde vemos ya que la justicia se relaciona con la salvación. Otro versículo, 51:5 de Isaías: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Nuevamente, otro versículo: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Salvación y justicia. Y este es otro. Así que después de haber leído algunos de los versículos, y no vamos a hacer un estudio aquí de esto, ¿a qué pensáis que se puede relacionar la justicia de Dios? A la salvación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed y buscan la salvación. Bienaventurados aquellos que necesitan una salvación, que son todos los que han reconocido que son pobres, que lloran y que son humildes. Ahora, si hay un libro en la Biblia donde tú puedes leer y puedes aprender acerca de la justicia y la salvación, es el libro de los Romanos. En Romanos, Pablo habla acerca de esto muchísimo, y voy a poner simplemente unos ejemplos y ya está. En Romanos 1, del 16 al 17, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Nuevamente, salvación y justicia. Aquí no he puesto la salvación que está por ahí. Romanos 3, 22 y 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el último versículo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Por lo tanto, este es el deseo de aquellos que tienen hambre y sed del alma, que son conscientes de que por su propia pobreza e incapacidad necesitan una solución. Son aquellos que buscan en Cristo un Salvador, aquel que pueda suplir y pagar esa justicia que Dios tenía en contra nuestra. Así que estas son las 4, y ya acabamos, estas son las 4 bienaventuranzas. Estas son las 4 primeras que tienen una relación y nos hablan de la relación entre los siervos con su rey. Ahora, yo no sé cuántos de los que estamos aquí en esta mañana tenemos el DNI del reino. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí en esta mañana ya hemos reconocido que somos pobres espiritualmente.
No sé cuántos de en esta mañana ya hemos llorado literalmente, porque nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado muchas veces. No sé cuántos de nosotros tenemos ya una actitud de humildad sabiendo que no somos capaces de hacer nada para salvarnos. Mira, la Biblia es muy clara en este sentido y quiero que me escuches, porque esto es muy importante. Venir a la iglesia no te salva. Que tus padres sean cristianos no te salva. Que vayas a la reunión de jóvenes no te salva. Que te pongas predicaciones en YouTube no te salva. Solo Cristo salva. Solo si crees que Jesús es el Hijo de Dios. Solo si crees que Él se hizo un hombre, vino a esta tierra para morir por ti, que resucitó, pagando esa deuda y esa justicia que nosotros teníamos en contra de Dios, solo entonces serás salvo. Solo cuando reconoces esa necesidad, cuando te arrepientes del pecado, cuando dejas que el Señor transforme tu vida y cuando depositas tu fe y confianza en Él, eres salvo. Y por eso tenemos ahí ese cuadro. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otra forma. ¿Sabéis lo que pasa? Que aunque esto parezca que es un reino del revés, lo que nos está pasando es que nos hemos acostumbrado a que las cosas no sean como deberían ser. Estamos tanto tiempo y hemos estado tanto tiempo equivocados que nos cuesta distinguir cuando nos encontramos con lo verdaderamente correcto. Hemos pasado tanto tiempo separados de Dios que ahora no somos capaces de reconocer que estamos perdidos, que necesitamos ayuda y que solamente estamos completos y en casa cuando nos agarramos al Señor. Así debería haber sido la vida desde siempre. Y para eso vino Jesús a este mundo, para arreglar esa relación rota que teníamos. Así que mi oración en esta mañana es que podamos salir de este lugar humillándonos, reconociendo nuestra necesidad y buscando ser ciudadanos de ese reino de los cielos. Señor y Padre Santo, te damos las gracias por este privilegio que tenemos de escuchar tu palabra, Señor. Y te pedimos que tú nos hagas sensibles a cada uno de nosotros, porque tú nos hablas a cada uno de nosotros a través de ella, Señor. Y en esta mañana queremos que tú nos transformes. Queremos que tú nos muestres aquellas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Señor, constantemente estamos fallándote. Constantemente estamos viviendo vidas demasiado cómodas en medio de este mundo. Nos hemos olvidado de que nuestro reino está en los cielos, Señor. Ayúdanos a poder ser personas que viven conforme a tu palabra, a lo que quieres de tus siervos, Señor. Y en esta mañana te ruego, Señor, que tú puedas tocar nuestros corazones, especialmente si hay alguna persona aquí que es la primera vez que escucha el Evangelio o si aún no ha reconocido esa necesidad, Señor, ese vacío que hay en su corazón que solo puedes llenar tú, Señor. Realmente te pido que tú puedas tocarle, Señor, que pueda entregarse a ti, que pueda reconocerte como su Señor, Señor. Te damos las gracias por este tiempo y te pedimos que nos bendigas en este día. Recibe tú toda la gloria y la alabanza, Señor, porque solo tú la mereces. En nombre de Jesús. Amén.